Hoy en el enganche, fútbol democrático o clasificación mundialista muy barata. Muy buenas futboleros, estamos de nuevo por aquí con temas de selecciones. Ha sido una semana tremendamente potente en cuanto a noticias del ámbito de selecciones, hemos dejado los clubes apartados y es verdad que aquí ya sabéis que defendemos muchísimo el fútbol de selecciones, nos encanta por los valores, por cierta sensación de sentimiento fundacional, de alguna manera no tan erosionado, y esto ya cada vez tiene más etiquetas extrañas y muchas comillas, porque es verdad que el negocio al final todo lo está erosionando, pero hemos tenido muchísimas novedades. Primero porque se han metido selecciones que quizá demuestran de alguna manera que el debate que teníamos abierto entre estamos perdiendo nivel está mejorando el asunto democrático del fútbol por aquello de expandir sus tentáculos a todo el mundo y que todos tengan opciones de entrar. Eso por un lado. Ya sabemos que al mismo tiempo FIFA, UEFA, en este caso FIFA, ha anunciado que el 5 de diciembre va a ser el sorteo, va a ser en Washington. Y sobre todo que seguramente están pensando en que 2030 va a ser un mundial con, quién sabe, quizá más número de selecciones, incluso 64, y que incluso el de 2034 acabe disputándose por aquello de el Ramadán, de las temperaturas de Arabia Saudí, incluso en enero de 2035. Es decir, todo esto significa que está moviéndose muchísimo el fútbol de selecciones, que de alguna manera lo quieren acomodar en el formato del fútbol actual, que es muy complejo, que ya sabéis que el calendario está absolutamente repleto de partidos y desde luego nos deja un debate que yo quería plantear con dos amigos de muy largo plazo, lo cual significa que tenemos todos más o menos la misma edad y que desde luego para mí es un placer como siempre. Ya sabéis, mi hermano Bruno Alemani, compañero en la cadena SER, y Borja Pardo, el CEO crack de Esfera Sport. Así que lo primero que hago es saludaros porque no sé si sois muy de selecciones o no. De Bruno algo más, a Borja en este sentido no le tengo tan el tacto en este sentido, pero desde luego es un placer teneros por aquí. Así que lo primero saludaros. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, David? Muy bien. A ver, yo creo que Borja también es muy de selecciones, tengo entendido. Es el fútbol que más nos mola, ¿eh? Es el fútbol más puro, lo decías antes, y nos encanta y hemos disfrutado estas 2 semanas. Ya sé que no todo el mundo lo hace, pero no me voy a sentir culpable por hacerlo yo, la verdad. Total. ¿Qué tal, David? Un placer y un gusto acudir aquí a la invitación. Un placer compartir espacio con Bruno. Respondiendo a tu pregunta, yo soy animal de costumbres. Yo he mamado fútbol desde pequeño y me enamoré del fútbol no tanto por los clubes como sí por el Mundial de Italia 90 o la Eurocopa del 92. Entonces, yo soy de selecciones, muy de selecciones. Yo estos días en varias tertulias, debates de nivel local aquí en Cataluña o de ámbito estatal, he escuchado a varios tertulianos decir aquello de no, yo soy muy de Mundial y Eurocopa, pero de fases finales. Ya. Eso es como querer ir a un Sí, restaurante a mesa sí. servida. Es decir, para que haya una Eurocopa y haya un Mundial y durante un mes todo el mundo lata, tiene que cocinarse. Se puede discutir si la cocina puede ser mejor o peor, si hay que hacer un calendario unificado, pero desde luego para llegar al gran evento que vamos a tener este verano hay que pasar por esto. Entonces, como hay que pasar por esto, tú tienes dos opciones: negar la mayor o tratar de disfrutar el camino. Y creo que los tres estamos en esa segunda vía. Sin ninguna duda. La verdad que yo intento siempre hacer un alegato. Lo llamo alegato porque al final parece como que nos tenemos que defender siempre, los que somos muy devotos del fútbol internacional. Aquí sé que los tres, creo, no me equivoco, Mundial 94 nos marca absolutamente nuestras vidas. Creo que nos llegó justo en un momento en el que el fútbol era todavía más puro de selecciones, no tenía erosión de ningún tipo porque no existía presión de calendario, porque no existía ningún exceso de extrema sensibilidad, lo voy a llamar así, por parte de los clubes, que también tienen, ojo, su parte de razón y grande en este sentido. Y desde luego no parecía que existía un intento tan bochornoso de FIFA y UEFA por intentar también expandir sus tentáculos bajo aquello de democracia de fútbol, cuando sabemos perfectamente que lo que están haciendo es un negocio a gran escala, como tantas veces además ha quedado demandado con corrupción precisamente en los últimos mundiales. Dicho lo cual,
Digamos que lo que quería plantear, y lo voy a poner aquí en imágenes para que todo el mundo lo pueda ver, es una pregunta que de alguna manera yo lancé en Twitter para ver cómo la gente de alguna manera me hacía sentir su tacto con este asunto, con el tema de las elecciones, bajo una pregunta, una consulta muy sencilla. Hemos tenido, Bruno Borja, una semana en la que se ha metido Cabo Verde en el Mundial, se ha metido también, por ejemplo, hace ya algunos meses Uzbekistán, también Jordania. Se pueden llegar a meter, quién sabe, por ejemplo, Curazao o incluso Surinam. Es decir, está expandiéndose. Es una realidad que el hecho de aumentar el cupo para el Mundial 2026, como seguramente va a pasar a partir de ahora todavía cada Mundial más, pues habilita a muchos países a sentirse parte del juego, a sentirse parte del circuito y del concierto de lo que representa un mundial. Eso es una realidad y eso no podemos negarlo, que nos encanta poder contar historias de ese tipo. Pero la pregunta es, ¿está más barato que nunca, sí, acceder al mundial? Y sobre todo, ¿compensa perder categoría talento en una fase final posterior? Lo llevo de nuevo al Mundial 2026. Si con ello ganamos historiones de los que aquí defendemos y es la base número 1 del enganche, por eso creo que me encanta más todavía ponerlo aquí en liza este debate. ¿Nos compensa el poder contar grandísimas historias en base a ir perdiendo cada vez más nivel y que tengamos una fase final mundialista quizá no de tanto nivel? Yo aquí os lo lanzo, yo más o menos creo que la gente que conozca mi mentalidad en torno a esto considera que defiendo el mundial como el sumum absoluto de todo esto, que todos merecen ir, pero considero, y aquí os lo dejo a vosotros, que sí, que todas pueden ir, pero hay que ganárselo. Dale, Borja, si quieres. El titular sería, respondiendo a las dos preguntas, sí y sí. Es decir, ¿es más barato acceder a un mundial? Desde luego, va implícito. En el momento que tú amplías el número de plazas de una cita mundialista, es más barato. Hay países que en un formato de 24 equipos no podían ir, en un formato de 32 equipos no podían ir, y ahora se encuentran que pueden ir. Es más barato, sin duda. Luego entraremos en el trasfondo económico y de negocio que encierra todo esto, que es un poco la motivación del debate, ¿no? ¿Compensa? Desde luego. Tú lo decías muy bien, David. Para los que amamos más las historias, más el fondo que la forma, el hecho de ver a selecciones como Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde, llegado el caso de Curazao, Surinam, en una cita mundialista, a nivel de relato te permite vestir la cita mundialista de otra manera, ¿no? Y creo que eso, tanto para los que nos dedicamos a esto de manera directa o indirecta, como para el aficionado neutral, supone un atractivo. ¿Pierdes competitividad? También es verdad. Es decir, la primera fase va a ser lo que va a ser. Van a ser 12 grupos, corregidme, hablo de memoria, 12 grupos de 4 equipos cada uno. México va a ser cabeza de serie, Canadá va a ser cabeza de serie, Estados Unidos también en su condición de anfitriones. Y ya veréis que el grupo le toca a México y a Canadá. Que alguien dirá desde fuera, vaya broma de grupo. Bueno, pues digamos que la primera fase va a tener una serie de incentivos y digamos que la mandanga va a empezar a partir de octavos de final. Esto lo sabemos todos y a partir de aquí remangarse, mentalizarse y disfrutarlo. Es como lo veo yo. Sí, yo creo que, a ver, lo primero que es que hay que separar cómo se han clasificado algunas de las selecciones que hemos ido contando, David. Has hablado de Jordania y Uzbekistán. Jordania y Uzbekistán con el modelo antiguo se hubieran clasificado también. Es decir, si este mundial fuera la clasificación para Qatar o para un mundial de 2026, pero con 32 selecciones, Jordania y Uzbekistán estarían clasificadas y por tanto se estrenarían, pero con todo el derecho del mundo, vamos a decirlo así. Y por ejemplo, Cabo Verde se ha metido, la gente dirá, está mucho más barato en África porque hay muchos más cupos. Es verdad, pero también es cierto que se ha cargado a Camerún, una Camerún en la que está jugando en Beumo, por el que el Manchester United ha pagado una pasta, en la que está Eta y Young, que se está saliendo en la Liga Española, le ha ganado Cabo Verde a Camerún. Entonces, de alguna manera, creo también que eso lo ha ganado. Tienes toda la razón y nos podemos ir preparando ya argumentos porque va a haber alguna goleada bastante sangrante en la fase de grupos, como ahora decía Borja, y se va a abrir el debate de estos equipos no tendrían que estar en el Mundial, habría que hacer una fase previa, un mini Mundial previo. Esto lo vamos a ver, tenemos que estar preparados para ello y me parece normal. Yo, sinceramente, a mí que haya un Mundial de 48 me genera ambivalencia
porque creo que antes tenía todavía más mérito clasificarte al Mundial. A mí el ampliar 48 no me compensa tanto como a vosotros os escucho, pero lo que no voy a hacer es, ya que se ha ampliado, dejar de disfrutar historias como la de Cabo Verde, dejar de disfrutar historias como la de Uzbekistán. Creo que hay selecciones que se lo están currando, están haciendo las cosas realmente muy bien, y negarlo sería de género tonto, vaya. Yo lo que peor llevo es que de alguna manera esa amplitud de billetes clasificatorios nos lo estén vendiendo como democratizarse. Yo escucho a los dueños del fútbol ahora mismo, entiéndase FIFA, UEFA, en este caso FIFA, escuchar continuamente el relato de necesitamos llevar el fútbol a todo tipo de ubicaciones y de países que probablemente jamás hubieran soñado con alcanzar una cita de este tipo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero sabemos que lo están enmascarando, que lo están tapando, porque detrás de todo eso lo que hay es una necesidad imperiosa de expandir los tentáculos de negocio del fútbol de selecciones, que ha visto como el de clubes le iba ganando capacidad económica y que evidentemente se ha, creo que posicionado mejor o por lo menos más rápido en lo que tiene que ver con las últimas décadas. El marketing futbolístico ha crecido y a nivel de clubes sí que ha sabido aprovecharlo televisivamente, cambiando formatos, adaptándose además también a las peticiones diarias de los grandes clubes. Y a nivel de selecciones, por eso creo que siempre se había guardado una sensación de cierta pureza, de no ser tan postizo, o de, si lo era, no mostrarlo de una manera tan escandalosa como había pasado ya a nivel de clubes. Pero creo que ahora hemos llegado ya al punto en el que esa necesidad que tenía FIFA de verdad de marcar también su territorio nos lo está mostrando de una manera cruel. Cruel en el sentido de que ahora no se puede ocultar. Ahora sabemos que estás ampliando el cupo no por querer vender que Cabo Verde pueda ir al Mundial, o no porque Uzbekistán de repente pueda colarse la cita mundialista. No, lo que lo está extendiendo es el hecho de quiero llevar el Mundial a Qatar en 2022 y necesito ampliar el cupo para contentar a todas las confederaciones, a todos los países que después me van a votar para poder lograr manejar y maniobrar como a mí me dé la gana. Ese es el gran problema de... yo veo la historia de Cabo Verde, y con esto ya pongo, de hecho, me acuerdo y pongo imágenes ya directamente de lo que ha sido Cabo Verde estos días, que es una locura, evidentemente, y me quiero alegrar muchísimo. De hecho, me alegro una barbaridad, y la sensación allí de pureza es tan real que es la que nos hizo en su día nosotros engancharnos a este fútbol de manera diferente y considerarlo casi que como el más fundacional, el que nos hizo palpitar primero el corazón a todos nosotros, y por eso considero que en eso el fútbol de selecciones estaba impoluto. Ahora bien, el hecho de que, por ejemplo, esta historia de Cabo Verde, que es preciosa, la hubiéramos logrado hace 3 mundiales, 4 mundiales, cuando no se necesitaba la idea de democratizar el fútbol, y si llegabas a una fase final de un mundial verdaderamente no había ningún pero, no habría un debate como el que estamos aquí planteando, es lo que evidentemente a mí me chirría mucho más, porque es un deseo verlo, es un aplauso constante para que surjan historias de este tipo, que soy el fan número 1 de ello y lo he exigido siempre, y ojalá que pase más. Pero si a costa de ello me quieres vender que esa es tu idea y no que te estás enriqueciendo con eso, yo eso lo llevo fatal, y hay una parte de mí que no se puede alegrar, y eso es lo que me ha llevado a este debate. Entonces me duele tanto que por eso quería compartirlo. Pero es evidente, Borja, que vemos las imágenes de Cabo Verde y es imposible no sentir eso que tanto le pedimos diariamente al fútbol, que nos muestre todavía que late, ¿no? Que tiene expresión, porque es que parece un robot ya continuamente el fútbol. Claro, digamos que aquí, poniendo el foco en la figura de la cúpula directiva de FIFA y en concreto de Infantino, esas imágenes que han dado la vuelta al mundo de Cabo Verde celebrando el pase histórico al Mundial satisfacen a todo aquel que es un romántico del fútbol de selecciones, en el cual estamos los tres y gran parte de los televidentes están al otro lado, ¿no? Pero Infantino, el que vaya a Cabo Verde o vaya a Burkina Faso o Benín, al final es un peón, le da igual. Infantino, yo creo, y no creo que me equivoque demasiado, que ha montado esta ampliación para asegurar que Arabia Saudí va a ir sí o sí. Que Qatar va a ir sí o sí, y recordemos que hay un repechaje entre Irak y Emiratos Árabes Unidos. Los 3 países que más le interesa a Infantino que estén en la cita mundialista, 2 ya están, que son Qatar y Arabia Saudí, y el otro, ponerle la ficha a Emiratos Árabes Unidos, porque van a hacer lo posible
para que Emiratos Árabes Unidos esté. ¿Por qué? Porque si está Emiratos Árabes, está Etihad. Si está Qatar Airways. Si está Arabia Saudí, está Aramco. Y esto es quien paga la broma. Quien paga la broma de los sentimentalistas, de los románticos, es Aramco, es Qatar Airways, es Etihad, es los fondos de inversión saudíes, por el mismo motivo que Arabia Saudí ha pagado 55.000 millones de dólares hace un mes para comprar Electronic Arts. Que esto yo no sé si la gente es consciente. Electronic Arts es el FIFA de toda la vida. Una empresa canadiense, contrastadísima, todo el mundo ha crecido con ella. Vale, pues ahora es propiedad de Arabia Saudí. De repente, Borja, Arabia Saudí ha comprado. Yo he sido muy de videojuegos, pero cuando era muy joven, ya hace muchísimo que no, pero ha comprado, que se me entienda lo que quiero decir, ha comprado el sentimiento más prematuro que muchas generaciones tienen del fútbol, directamente. Y eso es mucho comprar, Borja. Eso va mucho más allá de la marca en sí. Lo que está comprando es todos los recuerdos que tienes de infancia y que te unían al fútbol. Entonces, por lo pronto, ¿qué están haciendo? Ya no puedes odiar esa marca. Porque, ¿cómo vas a odiar lo que te generó el palpitar del corazón cuando eras pequeño para el fútbol? Es que es imposible. Eso es lo que están comprando. Eso especifica perfectamente el blanqueamiento que tantas veces decimos. Bueno, el otro día creo que era el portal especializado en videojuegos Shataka. El titular de la noticia de la compraventa era Arabia Saudí no compra una empresa de videojuegos, compra influencia. ¿Por qué? Porque Electronic Arts no solo lleva el FIFA y van a potenciar más sobres con jugadores saudíes, más de la Superliga saudí, le van a dar más peso, sino también tiene los Sims. Los Sims es el juego social más importante de la historia de los videojuegos y a partir de ahí, pues ahora verás de repente, pues un poco lo de Netflix, ¿no? Este mestizaje cultural que te meten en Netflix también, pues ahora habrá gente con vestido como visten en Oriente Próximo, es influencia al final. Y esto afecta a los videojuegos, al día a día, a la Fórmula 1, donde Aramco controla toda la Fórmula 1, a la Euroliga, donde de repente Dubái, el principal patrocinador de Euroliga es Dubái y tienes un equipo de Dubái jugando la Copa de Europa de baloncesto. Sí, y yo me enteré el otro día y lo primero que hice, Bruno, es llamar a nuestra compañera Marta Casas para que me lo explicara, porque es que es tremendo. Una cosa es influencia, pero otra cosa es comprarte el robot y una vez que ya tengo el robot, encima le voy metiendo yo la pata que quiero, el club que quiero, el dinero que quiero. Es que la influencia se puede comprar, pero también se lo tienes que permitir y yo creo que el resto está permitiendo demasiado. Pues que le han ganado a Fenerbahce, ¿eh? O sea, que además de comprar la plaza, están haciendo un buen equipo, parece ser. Yo no tengo mucha idea de básquet, pero cuando me enteré que habían ganado a Fenerbahce, flipé bastante. Bueno, que da la sensación lo que decís, ¿no? Que estamos encaminados hacia ahí. En relación a lo que decía Borja, que es muy interesante, fíjate si quería asegurar esas plazas Infantino, que curiosamente la primera repesca en Asia la mete en Arabia Saudí, es decir, esta repesca en la que se han metido Arabia Saudí y Qatar. Arabia Saudí la ha jugado como local y una segunda, por si quedaba segunda Qatar, la segunda va a ser en Qatar, o sea que es una cosa realmente tremenda y lo decís, es el dinero que lo mueve todo hoy en día. Por eso, dicho lo cual, nos va a compensar este equipo. Es imposible. Lo que queremos por lo menos es ponerlo en el debate, que sepamos que están pagando las historias de Cabo Verde, que es preciosa, que no tienen culpa de nada, las estamos pagando todos en global a costa de dejarnos erosionar cada vez más ese sentimiento y a costa de cada vez dar un pasito atrás porque te van ganando más. Y evidentemente cada paso atrás que demos significa que nos van a utilizar más como marioneta cada día. Eso que vaya por delante y eso es lo que principalmente genera este debate. Ahora bien, sabiendo esto, hablo específicamente, por ejemplo, de la historia de Cabo Verde. Yo considero que estos jugadores que ahora mismo acaban de lograr este paso a billete al Mundial, evidentemente de todo esto no se los ha planteado en su cabeza y la historia que tienen es de me he metido en un Mundial por primera vez en la historia de mi país, que prácticamente es un país que tiene 50 años de vigencia porque hasta entonces ni siquiera era independiente, que nunca ha soñado con ir al fútbol, que de repente además ahora vamos a aparecer en titulares de todo el mundo cuando la gente hasta hace una semana no sabía ni dónde estábamos en el mapa. Esa es la realidad y todo eso es lo que va a lograr el fútbol de un plumazo, va a hacer que todo el mundo quiera saber cosas de Cabo Verde, eso es real. Incluso los jugadores pasan como mitos y van a llegar a un mundial que eso les coloca como elegidos. Dicho lo cual, esta historia es preciosa, es una de las mejores de hecho que nos va a dejar
el Mundial, pero ¿cómo lo veis vosotros desde el punto de vista de ser capaz de competir ahora mismo en el contexto de un Mundial? Porque la historia es preciosa, pero el paso que se va a tener que dar en el caso de Cabo Verde o de cualquier otra de las que se va a clasificar, ¿cuánto tiempo le va a durar la historia bonita? Porque en cuanto pise el Mundial, competir ahí va a ser más difícil. Yo creo, me avanzo, Bruno, y luego ya me dices si lo ves igual o no. Yo aquí discrepo un poco con Bruno en el sentido de que creo que se ha igualado todo muchísimo. No creo, sinceramente, que vayamos a ver las goleadas que veíamos. Todo el mundo recuerda la de Zaire, creo que fue en Alemania 74, que les pegaron una tunda de narices. Sí. Eso yo creo que no lo vamos a ver ya en 2025, 2026. Tomo como referencia la fase de clasificación en Europa. Es verdad que Europa, esa democratización e igualdad de las selecciones está a un punto mayor que otros continentes. En Europa estamos viendo a las Islas Feroe, que son 4 albañiles y 2 carpinteros, que han encadenado 3 victorias seguidas. Y alguien dirá, bueno, la primera es a Gibraltar, que un equipo de fútbol 7 de aquí de Barcelona o Madrid les metemos mano. Bueno, pero es que la segunda es a Montenegro, con Mirko Vucinic de seleccionador nacional. Y el otro día es ante Chequia, con Chequia jugándose el llegar con opciones de ser primera ante Croacia. Bueno, pues han ganado 3 partidos. En Europa hoy en día, quitando San Marino, que también tiene una mejoría, pero sigue estando años luz, ya no ves 7-0, 8-0, 9-0. Algún partido suelto, Bulgaria está muy mal, Malta, vale. Pero que una Letonia, una Lituania, una Estonia, el otro día Italia sufre con Estonia, Lituania. Oye, esto a nivel de otros continentes está también tan igualado, lo veremos en el Mundial. Yo sí creo que Cabo Verde va a competir contra todos. Creo que Uzbekistán es un rival, ya lo vimos en los Juegos Olímpicos, que cuidado con Uzbekistán. No te digo vaya a ser un underdog, pero que olvídate de ganarle 8-0, le ganarás 3-0. Jordania, 3/4 de lo mismo. A partir de aquí, esa igualdad hace que no haya tanta descompensación de lo que pudiera parecer, sobre todo teniendo la perspectiva del prisma de hace 20, 24, 30 años. Sí, a ver, discrepo un poco, es verdad. Igual que lo que has dicho de Isla Feroe es absolutamente cierto. Hemos visto un 11-0 de Noruega a Moldavia. Noruega se ha paseado metiendo goleadas y gracias a las goleadas va a dejar a Italia prácticamente sin ninguna opción. A Bulgaria le han goleado prácticamente todas. Ayer Inglaterra golea a Letonia. Estoy totalmente de acuerdo con la frase de base, Borja, para que me entiendas. Es decir, se ha igualado todo en el fútbol de selecciones y cuesta ganarle prácticamente a cualquier selección, pero sigue habiendo diferencias. Y hay algunos países en el mundo que tienen muchos jugadores muy buenos, que los tienen jugando en Champions y en grandes ligas permanentemente. Eso hace que su nivel de exigencia sea mucho mayor que el de otros futbolistas. Y que ese tipo de futbolistas de ciertos países sigan mejorando. O sea, ya no solo mantengan el nivel, sino que siguen mejorando. Habrá casos y casos. Yo a Uzbekistán, por lo que decías, yo le veo buena pinta. De Cabo Verde hay que decir que no son 4 matados, para que la gente nos entienda. Es decir, la mayoría de futbolistas están o en la liga portuguesa o en la liga turca. Hay jugadores en la liga de Israel. Es decir, están en ligas competitivas, no están en ligas locales de África que no tienen prácticamente ni visibilidad. Cabo Verde ha conseguido ir creciendo futbolísticamente y tiene muchísimo mérito que unas islas pues lo hayan conseguido de esa manera, y creo que va a haber casos y casos, pero sí que creo que en la fase de grupos del Mundial alguna goleada sonrojante vamos a ver, estoy casi convencido. Vaya. Estoy mostrando al mismo tiempo imágenes de algunas de las selecciones que estamos citando, como Cabo Verde. Cabo Verde hay que decir que es verdad que, como dice Bruno, principalmente la herencia que tiene portuguesa, evidentemente, hasta esa independencia, pues siempre ha tenido vinculación. De hecho, a lo mejor me dejo alguno, pero yo recuerdo que Nani, por ejemplo, era de Cabo Verde. Enric Larsson en su día, mito para mí, vaya, o sea, gran culpable de mis sentimientos de selecciones, también tenía ascendencia con Cabo Verde. ¿Qué ha pasado? Que evidentemente, como casi todas las africanas, están perdiendo jugadores porque, salvo Marruecos, que en un alarde brutal histórico de gobernación brutal ha solicitado de alguna manera repatriar todo ese talento en base a un trabajo tremendo para que al mismo tiempo ahora estén jugando, el resto de selecciones africanas no puede evitar que los jugadores que ya han nacido en otros países, o aunque sus padres sí que sean de ascendencia africana,
logren jugar con ellos, no son capaces de atraerlo. En el caso de Uzbekistán estoy totalmente de acuerdo con vosotros, el único problema es que se han cargado a Kapache, en lo cual me parece tremendo que el seleccionador que ha hecho el milagro y que incluso, lo conté el otro día en Carrusel, también en la SER, Bruno, lo estuvimos hablando, que la selección de Uzbekistán, también por ordenanza gubernamental, por llamarlo de alguna manera, creó un propio equipo en la liga, le metió en primera división, un equipo creado de la nada que le llamó Fútbol Club Olympic, donde jugaban todos los jugadores que podían tener menos 23 años, que consideraban en la federación que podían ser jugadores disponibles para tenerlos continuamente en desarrollo en la selección. ¿Qué ha pasado? Que evidentemente ese equipo primero lo hizo muy bien, luego se fue cayendo poco a poco, pero así se metieron en los Juegos Olímpicos y dieron bastante guerra. Y esa es la base del trabajo que ahora les ha llevado al Mundial. Más allá de que Cannavaro, veremos a ver cómo lo hace, pero tienen jugadores como Shomurodov, hemos visto a Faisulayev, pues, decir, yo creo que Uzbekistán va a dar otro nivel. Y ahora meto también a Jordania, que seguramente es la menos conocida de todas, la selección de Shelami, que es verdad que no es quizá una respuesta a un trabajo tan largo en el que haya habido una petición del gobierno por intentar crear una estructura diferente, no nace de ahí, pero sí que nace de más o menos 10-12 años en los que sí que se han ido dando pasitos poco a poco, que al igual que Irak, por ejemplo, pues estaban siempre amenazando con que una vez tras otra, Emiratos Árabes también lo ha intentado, pues seguramente alguna de ellas iba a colar, y en el momento que se ha aumentado el cupo, pues evidentemente la posibilidad, más allá de lo que decía Bruno antes, que no lo han necesitado en este caso, yo creo que aunque no lo han necesitado, y aquí sí que es la única pega que le ponía respecto a lo que decía Bruno, aunque no han necesitado el hecho de saberse con más posibilidades, a algunas de las favoritas también les ha hecho ser un poquito más cautas, con lo cual ciertamente de alguna manera condiciona. Dicho lo cual, voy a poner algunas respuestas que he visto de la gente, ¿vale? Que han estado dejando aquí sus mensajes en la propuesta que yo hacía, porque quiero que lo veamos en todo. Mira, me decía Rafa Molina, por ejemplo, decía, lo mejor respecto al debate base que estábamos valorando, es lo mejor, subir el nivel de las pequeñas solo se consigue si pueden competir ante las grandes. ¿Esto lo notáis así? ¿Lo veis así o notan así? Que las pequeñas solo pueden competir ante las grandes, solo suben el nivel si pueden competir ante ellas. Sí, yo creo que en eso lo estamos viendo en la Champions. La Champions hace años era un cortijo de grandes clubes, UEFA ahí abrió el grifo para que por la vía de clasificación los campeones de países como Eslovenia, Eslovaquia pudieran tener acceso prácticamente directo a la fase de Champions o facilitarles el camino, y eso les hace mejorar, ¿no? La estructura, puedes retener a tus mejores jugadores. Yo creo que eso es extrapolable al fútbol de selecciones. Lo que decíamos antes, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país donde más allá de la figura icónica de Chris Wood, el delantero del Nottingham Forest, el resto de jugadores para el gran público no son conocidos. Sí, ayer que la mayoría no son ni profesionales, muchísimos de ellos. Exactamente. Sí. Bueno, pues te lo digo porque ayer fueron a Oslo a jugar un amistoso al Uleval, al estadio Uleval de Oslo. Es verdad que, como era un amistoso, Solbakken le dio fiesta, o sea, directamente liberó del partido a Sorloth y a Haaland. Quedaron 1-1. Noruega empató en casa con Nueva Zelanda 1-1. Y ojo, no estaban 4 matados de Noruega, ¿eh? Estaba Strand Larsen, sí. Estaba Seljuk del Benfica, es decir, una buena selección. Quedaron 1-1 con Nueva Zelanda, que se adelantó en el marcador en Oslo. ¿Esto es replicable en el Mundial? Yo creo que los equipos o selecciones modestas, si han logrado el pase para el Mundial, más allá de que venga motivado por la ampliación del cupo, tienen la base, el trabajo táctico para poder complicarle el partido a una gran potencia. Luego pueden acabar 7-0. España le metió a Costa Rica 7-0, creo, en el pasado Mundial. Y todos pensamos, bueno, España campeona del mundo, pero luego viene Japón, que aquella Japón no es la de ahora, Japón ahora está mucho mejor, y le mete la mano no solo a España, sino también a Alemania. Es decir, el fútbol mundial a nivel de selecciones te permite una permeabilidad que el que hoy parece candidato mañana cae. Y el que ha encajado un 7-0 luego se levanta. Entonces yo creo que todo eso es muy, muy interesante de cara a la cita mundialista del próximo verano. Fíjate, muy rápido, David. Yo creo que la clave, más allá de en qué contexto competitivo está cada selección, la clave es dónde están los jugadores propiamente. Es decir, si Nueva Zelanda, ahora que ponía Borja el caso, la gran mayor o la mayor parte de sus futbolistas están en ligas más o menos competitivas, ese equipo va a ser competitivo, porque tú puedes mejorar si estás en un contexto en el que domingo a domingo tienes una exigencia, sí. Y en el día a día incluso
tú te tienes que exigir a ti mismo más. Hablaba, por ejemplo, del hecho de que los jugadores que están en Arabia Saudí, si están ya para ir con grandes selecciones o no. Hablaba con uno de los técnicos de Al Nassr hace un par de años y me decía, pero ¿cómo no va a estar Laporte para ir con España si Laporte en cada entrenamiento está marcando a Cristiano Ronaldo? Y cada fin de semana le toca un Benzema, le toca un Firmino, le toca un jugador de primera talla mundial. Y realmente es que tiene toda la razón. Y va al Hilal, al Mundial de Clubes, y se carga al Manchester City. Quiero decir, sí, aquí el tema es sobre todo, más allá de dónde está y cómo se clasifican las selecciones, si tienen demasiada competencia, el jugador propiamente. Si tú tienes por eso decía lo de Cabo Verde y de jugadores en Turquía, en Portugal y demás, si tú tienes a jugadores que están en un nivel de exigencia semanal alto y tienes un grupo de jugadores amplio en ese sentido, vas a ser una selección competitiva con 4 cositas tácticas, seguro, vaya. Mira, Luis Tejo Machuca nos decía, sabiendo el hecho de que habiendo nacionalizados el fútbol de selecciones es una mentira que se debería abolir, claramente Luis tiene una idea totalmente diferente a la nuestra en ese sentido, por eso quería contrastarla, pero dice, si la idea del Mundial es representar a todo el mundo, ¿por qué no? ¿Por qué no lo de expandirse totalmente para que ya entren otro tipo de selecciones? Y decía, si se trata de que vayan los mejores, pues que tiren del ranking FIFA y nos ahorramos partidos. Bueno, seguramente los clubes estarían muy contentos con la opinión de Luis Tejo, que desde aquí le mando... El ranking FIFA hay que hacerlo de alguna manera. Sí, claro, ese es el tema. Esto es volver un poco a lo que decían... Claro, esto es un poco a lo que decía antes Borja, y es algo que yo siempre he atacado muchísimo, que para que podamos disfrutar y crear ese sentimiento de... no quiero hablar ni de sentimiento nacional ni nada de esto, pero ese sentimiento de sentir que tú cuando vas al Mundial quieres que gane tu país, independientemente de la idea que tengas, que ahí no me quiero meter. Para que eso pase, para que además se haya generado en ti la idea de que cuando suena ese himno o cuando ves a los chavales con tu camiseta o cuando ves que ese es el país que de alguna manera tú sientes como el tuyo, para que eso pase ha debido existir un trabajo de décadas, de un siglo prácticamente, de muchos futbolistas, de mucha gente trabajando para que al final eso se dé, y eso no se logra de repente plantarte en el Mundial. Es decir, el desarrollo de las fases clasificatorias, que también, por cierto, estamos perdiendo nivel debido a lo que se está generando, por lo menos en algunos continentes, en otros creo que no, en otros creo que lo han igualado, de alguna manera tienes que hacer todas esas fases. Y yo decía, a mí me gusta lo de los parones que llama la gente parones de selecciones. Más allá de que a mí me encantan las selecciones, la parte que me gusta es que quiero ver cómo mi equipo nacional, cómo mi país, cómo mi selección va generando cierta sensación de cotidianidad, porque si no, nos olvidaríamos de la selección si solamente la tuviéramos en los meses de junio. ¿Cómo vas a sentir luego eso tuyo si durante un año no has sabido nada de ellos, no has sabido qué jugador iban? Ahora tenemos vida cotidiana con la selección, sabemos cuál jugador de los que está en la liga a lo mejor está de moda, mete 4 o 5 goles, puede ir convocado, y todos estamos en la cabeza pensando, le va a poder llevar. Eso, ¿cómo no se va a extrapolar a los jugadores si hasta nosotros sentimos algo muy especial cada vez que es la selección y cada vez que jugamos un Mundial? ¿Cómo no se va a extrapolar el hecho de competitividad máxima por los jugadores para querer ir precisamente a la selección? Así que a mí me parece eso tremendo. Pero dice una cosa Luis Tejo que sí que me gusta, que es lo del hecho de los nacionalizados. Eso yo particularmente lo llevo muy mal y es algo que creo que es lo que más está erosionando la credibilidad del fútbol de selecciones. Sí, es verdad que en el baloncesto todavía es más flagrante. Estamos en el último Eurobásquet. Sí, vamos camino a ello, Borja. Vamos camino a ello. Sí, no. Yo en el último Eurobásquet lo seguí de forma muy colateral, pero veías cualquier selección, Finlandia, Letonia, Polonia, y había 2 o 3 norteamericanos de base en cada selección europea. Es verdad que hay países o confederaciones donde esto es más flagrante. Seguramente lo de Surinam y Curazao son los ejemplos más sintomáticos. A la gente le puede chocar mucho que hace Surinam y Curazao con opciones reales de meterse en el Mundial, pero yo ayer antes de dormir veía el 11 de Curazao, que nunca me había parado a analizarlo hasta ayer, y veías que de 11 titulares, 8 o 9 o jugaban en la Eredivisie o habían jugado recientemente en la Eredivisie en primera división, ¿no? Entonces, eso, a ver, Geraldo Becker está jugando con Surinam. Geraldo Becker es un jugador que en el Unión Berlín fue de los mejores extremos de la Bundesliga. Es verdad que luego en la Real y en Osasuna no ha destapado, pero hablamos de ese nivel. Claro, hay varios tipos de nacionalizaciones en este. Sí. Geraldo Becker tiene un arraigo, tiene unas raíces, su padre, su abuelo es de Surinam. Él seguramente nace en Ámsterdam. Pero lo que vemos en el Golfo Pérsico es que Qatar, Emiratos Árabes, tienen 3 o 4 brasileños nacionalizados.
Eso es lo que debería regular la FIFA de alguna manera. Creo que es muy laxa la regulación y permite meter por el coladero, por el desagüe, por el cajón desastre, una serie de asimilados que nunca deberían ser tales. Bruno, mira, decía, jugadores segunda B, por ejemplo, dice, no, al Mundial tienen que ir las mejores selecciones y esas selecciones más random que vayan cuando de verdad tengan una buena generación de jugadores. No compensa perder nivel como ya está pasando en la Eurocopa. Según él, ya se nota en la Eurocopa. ¿Esto a qué nos lleva? A la opinión, creo que era esta otra que tengo aquí, que está mucho más barato, decía Andrés García, pero que sirve para potenciar el fútbol en más países y no se pierde talento. Dice, porque el talento se expande, lo que se pierde es la competitividad. Es decir, estamos llegando a un punto en el que ya casi damos por sentado que lo que dice aquí mi chiringuito deportivo, te la tiro, Bruno, decía, el verdadero mundial empezará en octavos de final porque se va a ganar en historia para clasificarse con países exóticos, pero le resta historia a países que sí que hicieron gestas para ganar un mundial. Ahora es muy barato, para mí no compensa lo cargado. Es verdad que el hecho de pensar ya que el mundial va a ser en octavos, la verdad que duele, a mí me duele un poco. Y es donde difiero del hecho de que yo, enamorado número uno de las historias de fútbol, que vivo de ello, de hecho, imaginaos el debate que hay en mi cabeza, ¿cómo no voy a defender eso? Pero al mismo tiempo digo, ya, pero es que el Mundial no puede empezar en octavos. Sí, vamos a ver cómo funciona la fase de grupos. Borja es un poco más optimista que tú y que yo en ese sentido, así que ojalá tenga razón él. Y nada, yo creo que será una buena prueba, será el primero de 48 y nos va a ser un shock, ¿no? De realidad seguramente para todos nosotros. Déjame decir simplemente que yo discrepaba un poquito con vosotros en el tema de antes de los nacionalizados. Y yo creo que el fútbol no puede ir diferente del mundo. El mundo va hacia un lado en el que hay miles de personas de miles de países distintos viviendo en tu ciudad y eso, si está en la calle, si está en la sociedad, y a mí me parece bien que esa gente vote, a mí me parece bien también que Lenormand pueda ser el central titular de España y lo celebro, vaya. Yo ahí difiero un poco más. Es verdad que en el caso de Lenormand creo que lo hemos visto un poquito más cotidiano porque le consideramos uno de los nuestros porque ha jugado aquí muchísimo tiempo. Por eso creo que cada caso es totalmente diferente al otro. Que cada caso es diferente. Claro, que cada caso específico de verdad te puede abrir mil realidades. Pero es cierto que quizá hay que ser un poquito más concreto con los permisos de este tipo. Como utilizo, por ejemplo, ahora lo que está pasando con la Sub-21, con Martínez Pardo, el brutal extremo delantero del Lille, que van 4 veces ya que le convoca a España. Una vez ha sido porque el Lille no la ha dejado ir, otra porque él pidió además cambiarse de Bélgica a España y ahora que ya está cambiado de Bélgica a España no se atreve a venir. Ha llegado a venir a la Federación una vez y después se ha marchado, esta vez ni ha venido, lo cual de alguna manera le está mostrando en su cabeza el hecho de, vale, yo soy belga, podía jugar con España, no lo tengo claro porque si ya juego con España no puedo jugar con Bélgica. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar porque está cediendo ese sentimiento nacional que mucha gente tiene, o sentimiento de que por lo menos quiera o no jugar con tu país, le está perdiendo por Bélgica y le está perdiendo por España. Por eso utilizo simplemente ese ejemplo. Aquí lo último que decía Jesús Garrido, Mundial de 24, todos equipos buenísimos, máximo 32, ni uno más. Básicamente ese era el debate que quería tener aquí. Doy las gracias a Bruno y a Borja porque somos enamorados del fútbol internacional, somos enamorados del fútbol de selecciones. Nos duele que se empiece a erosionar como el de fútbol, pero es una realidad obvia que vamos a tener que afrontar de cara al próximo Mundial 2026. Donde está Cabo Verde, donde está Uzbekistán, donde está Jordania, vete a saber qué selección acaba metiéndose al final. Que le den colorido, que le den exotismo, que le den historias bonitas, pero sobre todo que no nos rompen más el fútbol.